Ahí estamos. Y como siempre iniciamos aquí dando la bienvenida a todos los que estamos aquí presentes en el Zoom y a todos también agradecimiento lo que nos van a escuchar después en la grabación a través del audio. Hoy vamos a continuar nuestra lectura de un curso de milagros. El capítulo número 11 es en el que estamos y este capítulo, recordemos que se titula Dios o el ego. O uno o lo otro, no hay dos opciones aquí. Así que vamos a continuar. Hoy nos toca ir hacia la parte número 6 y vamos a iniciar esta lectura de hoy con esta parte número 6 que se titula El despertar a la redención. Creo que es primera vez que escuchamos esta palabra aquí, ¿no? Redención. Vamos a ver qué nos trae. Y dice esto así. Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. La percepción se construye sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a las creencias. La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan. De hecho, pues lo que ves es lo que crees. Eso es lo que quise decir con dichosos los que sin ver creyeron. Pues aquellos que creen en la resurrección la verán. La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo. Pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de todas sus obras y asciende para el Padre y su reino. ¿Qué prefieres? ¿Unirte a la resurrección o a la crucifixión? ¿Condenar a tus hermanos o liberarlos? ¿Te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta el Padre? Estas preguntas son todas la misma y se contestan al unísono. Ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción, debido a que la palabra se usa con el significado de conciencia y también con el de interpretación de la conciencia. No obstante, no puedes ser consciente sin interpretar, pues lo que percibes es tu propia interpretación. Este curso es muy claro. Si no lo ves así, es porque estás haciendo interpretaciones contra él. Y por lo tanto, no crees lo que dice. Y puesto que lo que crees determina tu percepción, no percibes el significado del curso y consecuentemente no lo aceptas. Con todo, diferentes experiencias conducen a diferentes creencias y a través de estas a diferentes percepciones, pues las percepciones se aprenden mediante creencias y la experiencia ciertamente enseña. Te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia que cada vez estarás menos dispuesto a negar. Aprender de Cristo es fácil, pues percibir con Él no entraña ningún esfuerzo. Sus percepciones son tu conciencia natural y lo único que te fatiga son las distorsiones que introduces en estas. Deja que sea el Cristo en ti quien interprete por ti y no trates de limitar lo que ves con creencias
pueriles, indignas del Hijo de Dios. Pues hasta que Cristo no sea aceptado completamente, el Hijo de Dios se considerará a sí mismo huérfano. Yo soy tu resurrección y tu vida. Vives en mí porque vives en Dios, y todos tus hermanos viven en ti, tal como tú vives en cada uno de ellos. ¿Cómo ibas a poder entonces percibir indignidad en un hermano sin percibirla en ti mismo? ¿Y cómo ibas a poder percibirla en ti sin percibirla en Dios? Cree en la resurrección, porque ésta ya se ha consumado y se ha consumado en ti. Esto es tan cierto ahora como lo será siempre, pues la resurrección es la voluntad de Dios, quien no sabe de tiempo ni de excepciones. Pero no hagas excepciones, o de lo contrario, no percibirás lo que se ha consumado para ti. Pues ascendemos hasta el Padre juntos, como fue en un principio, y como es ahora, y como será siempre. Pues esa es la naturaleza del Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó. No subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios, ni el poder que el Dios al que venera ejerce sobre él. Pues el Hijo de Dios se postra ante el altar de su Dios, tanto si es el Dios que él inventó, como si es el Dios que lo creó a él. Por eso es por lo que su esclavitud es tan total como su libertad, pues obedecerá únicamente al Dios que acepte. El Dios de la crucifixión exige que Él crucifique, y sus devotos le obedecerán. Se crucifican a sí mismos en su nombre, creyendo que el poder del Hijo de Dios emana del sacrificio y del dolor. El Dios de la resurrección no exige nada, pues no es su voluntad quitarte nada. No exige obediencia, pues la obediencia implica sumisión. Lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es tu voluntad y que la hagas, no con un espíritu de sacrificio y sumisión, sino con la alegría de la libertad. La resurrección no puede sino atraerte irresistiblemente a que le ofrezcas tu lealtad con agrado, porque es el símbolo de la dicha. Su irresistible poder reside en el hecho de que representa lo que tú quieres ser. La libertad de abandonar todo aquello que te hiere, te humilla y te atemoriza no se te puede imponer, pero se te puede ofrecer a través de la gracia de Dios. Y tú puedes aceptarla mediante su gracia, pues Dios es misericordioso con su Hijo y lo acepta sin reservas como suyo. ¿Quién es entonces tuyo? El Padre te ha dado todo lo que es suyo, y Él mismo es tuyo junto con tus hermanos. Protégelos en su resurrección, pues de lo contrario, no despertarás en Dios, rodeado de la seguridad de lo que es tuyo para siempre. No hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y hayas sacado la última espina de su frente. El amor de Dios rodea a su Hijo, a quien el Dios de la crucifixión condena. No enseñes
que mi muerte fue en vano. Enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti. Pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la redención, en la cual todo el mundo juega un papel igualmente importante. Dios no juzga a su inocente Hijo. Habiéndose dado a sí mismo a él, ¿cómo iba a poder juzgarlo? Te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza. Aún así, no puedes crucificar al Hijo de Dios, pues la voluntad de Dios no puede morir. Su Hijo ha sido redimido de su propia crucifixión y tú no puedes condenar a muerte a quien Dios ha dado vida eterna. El sueño de la crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos, pero lo que ves en sueños no es la realidad. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios como crucificado, es que estás dormido. Y mientras creas que puedes crucificarle, estarás simplemente teniendo pesadillas. Tú que estás comenzando a despertar, todavía eres consciente de tus sueños y aún no los has olvidado. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo cuando otros despierten para compartir contigo tu redención. Despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Si vivo en ti, tú estás despierto. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti, o de lo contrario, no percibirás que las has llevado a cabo en ti. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti, y no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Esto, no obstante, ya ha tenido lugar, y a menos que des todo lo que has recibido, no sabrás que tu Redentor vive y que has despertado con él. La redención se reconoce únicamente compartiéndola. El Hijo de Dios está a salvo. Lleva únicamente esta conciencia a la filiación y tu papel en la redención será tan importante como el mío, pues tu papel tiene que ser como el mío si lo aprendes de mí. Si crees que el tuyo está limitado, no haces sino que limitar el mío. No hay grados de dificultad en los milagros, porque todos los hijos de Dios tienen el mismo valor y su igualdad es su unicidad. Todo el poder de Dios reside en cada una de sus partes por igual, y nada que contradiga su voluntad es grande o pequeño. Lo que no existe no tiene tamaño ni medida. Para Dios todo es posible, y a Cristo le es dado ser como el Padre. Y así termina esta parte número 6, que nos recuerda que, recordemos que este capítulo se llama Dios o el ego. Y esta parte, número 6, se llamaba el despertar a la redención. Y comentaba al inicio que parece que esta palabra redención es la primera vez que la escuchamos en este texto, por lo menos que yo me acuerde antes no la había escuchado o leído. Y nos habla muy claramente, nuevamente, de que estos dos sistemas de pensamiento, y ahora lo pone en este escenario de la crucifixión y la resurrección, donde hay un Dios que te crucifica, que es el Dios que tú inventaste, te dice ahí, o el Dios que te creó a ti,
con mayúsculas Dios, que es el Dios de la resurrección, que te invita a reconocer tu ser, tu verdadera esencia que es eterna, como hijo de Dios. Entonces, para nosotros que estamos aquí en el mundo de la materia, creer en lo eterno todavía es muy difícil, porque sí, en este mundo todo tiene un límite, todo tiene un principio y un final. De hecho, esa es una de las características de este mundo, de esta dimensión, de este espacio-tiempo donde vivimos. El tiempo se inicia y se termina, un día inicia y termina. El cuerpo tiene un inicio y un final. Las cosas parece que tienen un plazo, ¿no? Le hemos llamado a las cosas materiales que tienen una, sobre todo a las tecnológicas. No sé si se recuerdan que apareció ese concepto de la eh, obsolescencia programada, que se hizo a propósito, ¿no? Eh, para que podamos seguir en este mundo de el tomar y tirar, que se le llama. Y eso es lo que es este mundo de la materia. Yo creo que no hay nada que lo ejemplifique más como eso y que ahí está nuestra creencia de que todo tiene un límite, todo tiene un fin. Y cuando nos, nos sumergimos, me muestran así, en esa creencia, en ese océano de donde hay un límite, es cuando nos estamos crucificando, cuando estamos creyendo que nosotros mismos somos esos límites, ¿ya? Esas imposibilidades. Por eso dice que para Dios todo es posible. Y cuando nosotros creemos profundamente en eso, es cuando todo nuestro poder se va a desplegar. Y cuando vamos a comprender que eh, no hay grados de dificultad, como lo dice el curso, en los milagros. Por eso Jesús pudo llegar a esa instancia, porque él creyó profundamente en que el Padre vivía en él y actuaba a través de él. Él siempre dijo, no soy yo el que hace esto, es mi Padre. Siempre lo reconoció. Él nunca se atribuyó ningún tipo de eh, poder para ser vanagloriado. Lo único que él hizo fue venir a mostrarnos lo que nosotros somos, porque él siempre te dice, yo soy como tú vives en mí y yo vivo en ti. Así es con cada uno de nosotros y de nuestros hermanos. O sea, nunca deja a nadie afuera. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, aunque sea al principio como solo un concepto, pero que si lo hacemos consciente día a día, después va a ser parte de nuestra creencia y se va a hacer realidad. Y la vamos a experimentar como eso, como que somos un todo. Yo para el día de Semana Santa, más allá de eh, hacer rituales y ese tipo de cosas, de creer en lo que se contó en la historia, me hice una pregunta ese día y me acordé cuando leí que te pusiste una corona de espinas en la frente. ¿Y por qué es tan simbólico ese gesto? Porque lo que hicieron y lo que se manifestó en eso es el gesto del dolor que nos causan nuestros pensamientos. Son realmente una corona de espinas en nuestras frentes, en nuestra mente, que nos hieren a cada pensamiento que está en desacuerdo con nuestra verdad, que son los pensamientos de nuestro ego. Y yo ese día pregunté qué simbolizaba esa corona de espinas y lo vi tan claro. Me dijo, es que es tu mente, son tus pensamientos que se te clavan cada vez que están fuera de contexto, me dijo él. Así, literal, fuera de contexto, no al lugar. Así me dice, no al lugar esos pensamientos porque te hieren. Y díganme si cuando uno está sobre todo en un proceso o viviendo una situación donde constantemente el pensamiento de conflicto está ahí días y días y semanas, y realmente nuestra mente se agota. Es un agotamiento, es como, por favor,
no quiero pensar más. Es como, yo creo que en algún momento todos hemos llegado a esa instancia de, por favor, eh, no quiero pensar más, porque realmente esto me está doliendo mucho. Y eso es lo que representa finalmente esa corona de espinas, al menos desde mi perspectiva y de cómo ese día, al hacerme esa pregunta, la vi tan claramente. Así que vamos a continuar con la parte número 7, que se titula La condición de la realidad. Vamos a ver cuál es ese espacio o qué requisitos a lo mejor tiene que cumplir. Eso como que me suena a lo que nos van a contar para que podamos ver la realidad, percibirla y vivirla sobre todo. Y esto dice así, y aquí tengo el primer párrafo súper subrayado, así que vamos a ver qué dice. Dice, el mundo que tú percibes no puede haber sido creado por el Padre. Mira, me está avisando que mi conexión es inestable, así que si se corta me tienen paciencia. Voy a leer de nuevo. Se me había cortado, claro. ¿Viste? Sí me avisó. Es que de ayer se me cortó 1000 veces. Así que voy a partir de nuevo. La parte número 7. La condición de la realidad. El mundo que tú percibes no puede haber sido creado por el Padre, pues el mundo no es tal como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno y todo lo que tú ves es perecedero. Por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. La Biblia habla de un nuevo cielo y de una tierra, mas esto no puede ser cierto en un sentido literal, pues lo que es eterno no puede volver a ser creado. Percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo, lo cual implica que antes o en el interín no estabas percibiendo en absoluto. ¿Cuál es entonces el mundo que le espera a tu percepción cuando finalmente lo veas? Todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios jamás haya tenido es eterno. Los pensamientos amorosos que tu mente percibe en este mundo constituyen la única realidad de este. Siguen siendo percepciones, porque Él todavía cree estar separado, mas son eternos porque son amorosos. Y al ser amorosos, son semejantes al Padre, y por lo tanto, no pueden morir. El mundo real ciertamente se puede percibir. Lo único que ello requiere es que estés dispuesto a no percibir nada más. Pues si percibes tanto el bien como el mal, estarás aceptando lo falso y lo verdadero, y no estarás distinguiendo claramente entre ellos. El ego tal vez vea algo bueno, pero nunca ve solo lo bueno. Esa es la razón de que sus percepciones sean tan variables. No rechaza la bondad por completo, pero eso sería inaceptable para ti. Pero siempre añade a lo real algo que no es real, confundiendo así la ilusión con la realidad. Pues las percepciones no pueden ser parcialmente verdaderas. Si crees tanto en la verdad como en la ilusión, no podrás saber cuál de ellas es cierta. Para establecer tu propia autonomía, trataste de crear de manera diferente de cómo crea tu padre, creyendo que lo que hiciste podía ser distinto de él. No obstante, todo lo que es verdad es como él. Percibir únicamente el mundo real te conducirá al cielo real, ya que te capacitará para comprenderlo. Percibir la bondad
no es conocimiento, mas negar lo opuesto a la bondad te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen. Y esta es la condición del conocimiento. Sin esta conciencia no habrás satisfecho sus condiciones, y hasta que no lo hagas, no sabrás que ya dispones de él. Has concebido muchas ideas que has interpuesto entre tu creador y tú, y estas creencias constituyen el mundo que percibes. La verdad no está ausente aquí, pero está velada. No sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que Dios creó. Y de ese modo no sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que tú has creado. Creer que puedes percibir el mundo real es creer que puedes conocerte a ti mismo. Puedes conocer a Dios porque su voluntad es que se le conozca. De todo lo que has fabricado, el mundo real es el único que el Espíritu Santo ha conservado para ti. Y la salvación consiste en percibir únicamente eso, ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. Y así termina esta parte número 7, que nos habla de la condición de la realidad. Cuando habla de condiciones, es que sí, como estamos aquí en el mundo condicionado, tienen que cumplir ciertos requisitos para que podamos ver y distinguir a través de nuestra... Ah, Ahí está volviendo. me olvidó justo saludarlo. Ahí he vuelto. Igualmente. Gracias, igual. Volviste. Sí. Cortó mi internet, así que cambié de red. ¿Hasta dónde llegamos? Cuéntenme. Chuta, ni me acuerdo yo. ¿Alcanzamos a terminar de leerlo? Sí, terminamos. Sí. Perfecto. Voy a... Ah, siguió grabando, esto es muy maravilloso. Ya, vamos a seguir con esto. Entonces, lo que yo les contaba, que como estamos en este mundo, donde estamos literalmente condicionados por nuestras percepciones, por esta polaridad, por esto, como dice aquí en el texto, de ver lo bueno y lo malo, y que se entremezclan y no sabemos percibir qué es la verdad de la ilusión, aquí nos da unas pistas y nos dice que para poder ver la verdad o la realidad, tienen que cumplirse ciertas condiciones, porque estamos aquí en el mundo condicionado, y esas condiciones tienen que ver con saber que solamente nuestros pensamientos amorosos son los que son verdaderos, los que nos dan paz. Esos son los pensamientos amorosos, que si bien todavía son un aspecto de nuestra percepción, al ser semejantes a Dios estos pensamientos, porque Dios es todo amor, son los que son real y a su vez se convierten en nuestras co-creaciones eternas. Cualquier otro pensamiento que no cumpla esa condición está bajo ese aspecto sombrío de la ilusión, se co-crean, pero no tienen una eternidad, tienen un límite, ¿ya? Porque lo que no es real no puede ser eterno. O sea, de hecho, no existe, te dice. Para nosotros va a parecer como que sí existe, pero eso tiene una fecha de caducidad, porque una vez que nos demos cuenta y tomemos la conciencia y podamos distinguir entre lo verdadero y lo falso, porque eso lo vamos a seguir percibiendo, vamos a poder, lo que te dice ahí en un poco, nos va a conducir al cielo real. Y ojo, que ahí hay una parte de la Biblia que nos menciona, que dice
que lo que ya fue creado eterno no se puede crear de nuevo. Cuando nos habla de un nuevo cielo, y no se refiere a que lo tenemos que inventar de nuevo. El cielo ya está creado, ya es. Lo nuevo es la nueva percepción, es la nueva conciencia para darnos cuenta que ese cielo ya es. Y solo así lo vamos a poder ver. O sea, no tenemos que crear nada, ya nos está esperando, ya existe. Ya ese cielo, ese dentro de nosotros, ese reino, que finalmente en algún momento lo hablamos mucho y que éramos nosotros mismos. Pero como no nos conocemos a nosotros mismos, ahí estamos en este mundo todavía de la polaridad. Entonces, tener claro que el mundo que yo percibo, eh, aquí te dice claramente al inicio, no pudo haber sido creado por Dios. Pues el mundo no es tal como tú lo ves. Y no es un cuestionamiento, es una afirmación. Así es. Así que no trates de comprender lo lo que no tiene realidad, lo que es solamente una ilusión. Por eso nos preguntamos, pero ¿por qué el mundo es así? ¿Por qué pasan estas cosas? No tiene explicación, porque no es parte de la creación de Dios. Por eso no tiene sentido, por eso muchas cosas a nosotros no nos hace sentido. Así que eso nos cuenta. Entonces la condición que que se debe cumplir es que esa percepción se comience a hacer cada vez más como experta, por decirlo de una forma, entre reconocer qué es lo verdadero de lo falso. Y que cada vez que tengamos esos pensamientos amorosos, sepamos que estamos mucho más cerca de lo que somos realmente, de lo que es nuestro creador. Y eso es lo único que es eterno. Entonces vamos a pasar a la parte número 8 de este capítulo 11, que se titula, déjenme ver si tengo agüita aquí, me queda un poquito, que se titula El problema y la respuesta. Vamos a ver qué nos dice. Dice, este curso es muy simple. Quizás pienses que no necesitas un curso que en última instancia enseña que solo la realidad es verdad. ¿Pero crees realmente esto? Cuando percibas el mundo real, conocerás que no lo creías. Reconocerás que no lo creías. Mas la rapidez con la que tu nueva y única percepción real se convertirá en conocimiento no te dejará más que un instante en el que darte cuenta de que solamente eso es verdad. Y luego, todo lo que inventaste pasará al olvido. Lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Pues cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno, dejarás de ver incluso el mundo real. El mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. Lo que constituye la reinterpretación del mundo es la transformación de toda la percepción en conocimiento. La Biblia os dice que os volváis como niños. Los niños reconocen que no entienden lo que perciben y por lo tanto preguntan cuál es su significado. No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes, pues su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti, y si tú le permites que lo interprete, Él te devolverá lo que tú despreciaste. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntárselo a Él. No sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes. Ni uno solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Reconocer esto sienta las bases para un buen comienzo.
No es que estés desencaminado, es que no has aceptado ningún guía. De lo que más necesidad tienes es de aprender a percibir, pues no entiendes nada. Reconoce esto, pero no lo aceptes, pues el entendimiento es tu herencia. Las percepciones son algo que se aprende y ya dispones de un maestro. Mas, para estar dispuesto a aprender de él, tienes que estar dispuesto a poner en duda todo lo que aprendiste por tu cuenta, pues tú, que no te enseñaste a ti mismo bien, no deberías ser tu propio maestro. Solamente tú puedes privarte a ti mismo de la verdad. Dios, no obstante, no te negará la respuesta que Él dio. Pide, pues, lo que es tuyo, lo cual no es obra tuya, y no te defiendas contra la verdad. Tú ocasionaste el problema que Dios ha resuelto. Por lo tanto, hazte únicamente esta simple pregunta: ¿deseo el problema o la solución? Decídete por la solución y la tendrás, pues la verás como es y que ya dispones de ella. Tal vez te quejes de que este curso no es lo suficientemente específico como para poderlo entender y aplicar. Mas tal vez no hayas hecho lo que específicamente propugna. Este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Nada podría ser más específico que el que le digan a uno que si pide, recibirá. El Espíritu Santo te dará la respuesta para cada problema específico mientras creas que los problemas son específicos. Su respuesta es a la vez una y muchas, mientras sigas creyendo que el que es uno es muchos. Puede que tengas miedo de su especificidad por temor a lo que crees que ésta pueda exigirte, mas es únicamente pidiendo cómo aprenderás que lo que procede de Dios no te exige nada en absoluto. Dios solo da, nunca quita. Cuando te niegas a pedir, es porque crees que pedir equivale a quitar en vez de compartir. El Espíritu Santo te dará solo lo que es tuyo, sin pedirte nada a cambio, pues lo que es tuyo es todo lo que existe y lo que compartes con Dios y lo que compartes con Dios. Esa es su realidad. ¿Podría el Espíritu Santo, que solo dispone, restituir, ser capaz de interpretar incorrectamente la pregunta que necesitas hacer para darte cuenta de su respuesta? Has oído la respuesta, pero no has comprendido bien la pregunta. ¿Crees que pedirle consejo al Espíritu Santo es pedir que se te prive de algo? Criatura de Dios, no entiendes a tu Padre. ¿Crees que en un mundo que arrebata porque crees que arrebatando puedes obtener lo que quieres? Y esa percepción te ha costado perder de vista el mundo real. Tienes miedo del mundo tal como lo ves, pero el mundo real sigue siendo tuyo solo con que lo pidas. No te lo niegues a ti mismo, pues únicamente puede liberarte.
Nada que proceda de Dios puede esclavizar a su Hijo, a quien Él creó libre y cuya libertad está al amparo de su ser. Bienaventurado tú que estás dispuesto a pedirle la verdad a Dios sin miedo, pues sólo así podrás aprender que su respuesta es la liberación del miedo. Hermosa criatura de Dios, estás pidiendo solamente lo que te prometí. ¿Crees que yo te iba a engañar? El reino de los cielos está dentro de ti. Ten fe en que la verdad está en mí, porque yo sé que está en ti. Los hijos de Dios no tienen nada que no compartan. Pídele la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a cualquiera que la pida. Pídele cualquier cosa al Hijo de Dios y su Padre te lo concederá, pues Cristo no se engaña con respecto a su Padre, ni su Padre se engaña con respecto a Cristo. No te engañes, pues, con respecto a tu hermano y considera sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad, pues al negar que su mente esté dividida, sanarás la tuya. Acéptalo como su Padre lo acepta y cúrale en Cristo, pues Cristo es su curación, así como la tuya. Cristo es el Hijo de Dios que no está en modo alguno separado de su Padre y cuyos pensamientos son tan amorosos como el pensamiento de su Padre, mediante el cual fue creado. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues si lo haces, no podrás sino engañarte inevitablemente con respecto a ti mismo. Y al engañarte con respecto a ti mismo, te engañarás con respecto a tu Padre, para quien cualquier engaño es imposible. En el mundo real no hay enfermedades, pues en él no hay separación ni división. En él solo se reconocen los pensamientos tan amorosos, puesto que todo el mundo dispone de su ayuda, y la ayuda de Dios va contigo a todas partes. A medida que por el hecho de pedir esta ayuda estés dispuesto a aceptarla, la ofrecerás porque la desearás. Nada estará fuera del alcance de tu poder sanador, porque nada que pidas te será negado. ¿Qué problema puede haber que no desaparezca en presencia de la respuesta de Dios? Pide entonces conocer la realidad de tu hermano, porque eso es lo que percibirás en él, y en su belleza verás reflejada la tuya. No aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo, pues su mente dividida es la tuya, y no aceptarás tu propia curación sin la suya. Compartís el mundo real de la misma manera en que compartís el cielo, y la curación de tu hermano es tu curación. Amarte a ti mismo es curarte a ti mismo, y no puedes percibir una parte de ti mismo como enferma y lograr tu objetivo. Hermano mío, sanamos juntos al vivir juntos y al amar juntos. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues Él es uno consigo mismo y uno con su Padre. Ama a aquel a quien su Padre ama, y te darás cuenta del amor que tu Padre te profesa. Si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente, pues es Cristo el que te ofende y estás engañado
con respecto a Él. Sana en Cristo y no te sientas ofendido por Él, pues la ofensa no tiene cabida en Él. Si lo percibes, te ofende. Te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de Dios, a quien Dios no condena. Deja que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo y no percibas a nadie si no es a través de su consejo, pues Él quiere salvarte de toda condenación. Acepta su poder sanador y extiéndelo a todos los que Él te envíe, pues su voluntad es sanar al Hijo de Dios, con respecto al cual Él no se engaña. Los niños perciben fantasmas, monstruos y dragones espantosos y se aterran. Mas si preguntan a alguien en quien confían cuál es el significado de lo que perciben y están dispuestos a abandonar sus propias interpretaciones en favor de la realidad, su miedo desaparece junto con ellas. Cuando se ayuda a un niño a que se dé cuenta de que lo que pensaba que era un fantasma es en realidad una cortina, el monstruo una sombra y el dragón un sueño, deja entonces de tener miedo y se ríe felizmente de su propio miedo. Hijo mío, tienes miedo de tus hermanos y tu padre y de ti mismo, pero estás simplemente engañado con respecto a ellos y con respecto a ti mismo. Pregúntale al maestro de la realidad lo que son ellos y lo que eres tú. Y al escuchar su respuesta, tú también te reirás de tus miedos y los reemplazarás con la paz. Pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que no entienden la realidad. Es únicamente su falta de entendimiento lo que les asusta, y cuando aprenden a percibir correctamente, dejan de tener miedo. Y así, cuando vuelvan a tener miedo, preguntarán de nuevo cuál es la verdad. No es la realidad de tus hermanos, ni la de tu padre, ni la tuya, lo que te asusta. No sabes lo que son, y debido a ello, lo percibes a ellos y a ti mismo como fantasma, monstruos y dragones. Pregúntale cuál es su realidad a aquel que la conoce, y él te dirá lo que ellos son, pues tú no entiendes lo que ellos son. Y puesto que estás engañado con respecto a lo que ves, necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos. ¿No intercambiarías tus miedos por la verdad, teniendo en cuenta que puedes lograrlo solo con pedirlo? Pues Dios no está engañado con respecto a ti. Únicamente tú puedes estar engañado con respecto a ti mismo. Puedes, no obstante, aprender del Espíritu Santo cuál es la verdad acerca de ti. Él te enseñará que al ser tú parte de Dios, el engaño no tiene cabida en ti. Cuando te percibas a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste. Y entonces tu Padre descenderá hacia ti y dará el último paso por ti, elevándote hasta Él. Wow. Y así termina esta parte número 8, el problema y la respuesta. Y así también termina este capítulo número 11. A mí me encanta el número 11, que se titula Dios y el ego, o el ego. Creo que es muy
claro, y nos lo repite 1000 veces, hijo de Dios, criatura de Dios. A mí me encanta cuando Jesús nos dice, criatura de Dios, no te engañes con respecto al Hijo de Dios. Y al principio nos dice claramente que así como percibimos al mundo, es como vamos a percibir a nuestros hermanos. En la mitad ya de esta parte nos comenzó a poner de nuevo en la mesa que solo a través de nuestros hermanos nos vamos a conocer a nosotros mismos. Que si sentimos que somos condenados por nuestros hermanos es porque nos estamos condenando a nosotros mismos, porque lo hemos percibido de manera incorrecta. Entonces, ahora que lo veía, que lo asimilaba, cada vez que yo me encuentro con alguien que me ofende, tengo la maravillosa oportunidad de salvarlo y salvarme a mí misma, de sanarlo y sanarle a mí misma. ¿Cómo? No creyendo en la ofensa, no dándole valor a la ofensa que mi ego cree que el otro me hizo. Porque nunca el Hijo de Dios va a ofender a un hermano. Y yo ahí veo que él está actuando desde su mente dividida. Y claramente hizo una elección incorrecta. Eligió a esa mente o a ese Dios que lo crucifica. Porque si él me crucifica a mí, se crucifica a sí mismo. Si yo me creo la ofensa, nos crucificamos mutuamente. Entonces, basta con que uno de ellos se dé cuenta y sane esa situación, la perciba desde la verdad para que ambos se salven. Es que es inmediato e instantáneo. Cada vez que yo me encuentro con un hermano, siempre tengo la posibilidad de salvarlo y de salvarme a mí mismo. Y él tiene la posibilidad y yo la tengo, tanto como si yo lo ofendo o como si él me ofende, o si ambos nos ofendemos. Eh, Caer en el juego de él me hizo, tú me hiciste, es haber creído en este Dios de la crucifixión. Y ahí es donde crucificamos a nuestros hermanos y nos crucificamos a nosotros mismos, a través de esa corona de espinas, por los pensamientos hirientes y dolorosos que se nos clavan y que se los clavamos a nuestro hermano. Es muy potente esta parte, que nuestro único problema es no tener la capacidad de conocer verdaderamente la realidad. No entendemos nada. Te dice, no entiendes nada y ese es tu único problema. Y por favor, reconócelo, porque te dice, y ese es un muy buen comienzo. Reconocer que no entiendo nada es un muy buen comienzo, porque te abre a dudar y a preguntar, a pedir una respuesta, porque si yo me creo que me lo sé todo y que lo entiendo todo, es ahí donde dejo de pedir la asistencia, digo yo. Dejo de pedirle a mi maestro, al Espíritu Santo, que me dé la verdadera respuesta. Porque esa es la arrogancia del ego, que si cree que lo entiende y lo sabe todo. Pero en realidad lo único que sabe y entiende es lo que se ha inventado a sí mismo. Entonces ir por la vida como niños inocentes, donde no entendemos nada y no queremos hacer interpretaciones desde nuestra mente y más bien preguntar, como lo hacen los niños, porque por eso nos molesta cuando los niños van en esa etapa del por qué, por qué, por qué, por qué, porque nos desafían a cuestionarnos y a nosotros nos da terror cuestionarnos porque vamos a escuchar una verdad que nos va a quedar enorme, porque todavía no nos creemos lo que somos
no sabemos lo que somos. Así que la invitación, quizás para esta semana, para cerrar esto, es ir por la vida sin entenderlo nada y sin querer entenderlo desde nuestras mentes. Y hacer ese ejercicio que yo hice ese día que les contaba respecto a esos días de Semana Santa, de cuál era el significado realmente de esa corona de espinas, porque obviamente fue un simbolismo. Y ahí me respondieron, porque eran esos pensamientos que se nos clavaban, esos pensamientos de nuestra mente, que eran realmente espinas. Y, y que Jesús lo representó para que podamos liberarnos de esos pensamientos, que tanto nos hacen doler y sangrar, ¿no? Porque finalmente terminamos exhaustos. Así que hasta aquí esta lectura de hoy, que alcanzamos justito a hacerla completa para terminar este capítulo 11. La próxima semana ya nos toca iniciar un nuevo capítulo que nos va a hablar del programa de estudios del Espíritu Santo. Así que vamos a ver cuál es el programa que nos tiene preparado para comenzar en esto. Hemos avanzado bastante. Creo que tenemos bastante más claridad desde el ego, aunque sea, de por dónde va la cosa, cuál es el camino. Como dice, a lo mejor tu ego dice, no, yo no tengo por qué aprender un curso, que decía ahí, que lo único que me dice, que lo único real es la verdad, que es tan abstracto y absurdo, ¿no? Pero esa es la tarea, aprender a distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es nuestra creación ilusoria y lo que es realidad, lo que somos realmente. Y sí, eh, es necesario, cuando estamos tan involucrados con nuestras vidas desde la percepción del ego. Así que hay que hacer una desprogramación, hay que practicar, porque te dice, este no es un curso de teoría, es un curso de práctica. Entonces, por eso el llamado es, cada vez que yo comprenda algo desde el corazón de esta lectura, lo pongo en práctica para ver qué se gesta en mí, qué cambia en mí, qué se transforma. Y ahí es donde empezamos a ver los milagros. Así que les dejo un tremendo abrazo, los quiero muchísimo, me hace tan feliz esta instancia de poder compartir esto que me apasiona. Y nos vemos la próxima semanita. Un besito a todos. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, Claudita. Chao, besitos.